Perdón, estaba en silencio mi... Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, 25 de marzo del 2024. Eh, un poco con la temática de siempre de ir, estar un poco atento a las clases que yo voy dando. Y en esta bolilla número 19, que es de la introducción 2, introducción al derecho. Vamos a hablar un poco de lo que es la técnica jurídica. Un poco para ir hablando, dice, una aclaración previa, dice el autor. Como se ha explicado, el derecho es un objeto cultural y por lo tanto de, obra, obra del hombre. En efecto, son los hombres los que le dictan las normas y que han de regir las convivencias y también los que las aplican. Ahora bien, como toda actividad humana, la formulación de normas jurídicas y su aplicación en los casos concretos pueden también ser tecnificadas, es decir, guiada por una serie de reglas. Y eso es lo que rige el derecho. Recuerden que el concepto de derecho son normas o reglas de convivencia para que el ser humano pueda vivir en sociedad. Por eso dice que se ha explicado que el derecho es un objeto cultural y por lo tanto obra del hombre, porque el ser humano, el hombre, es el que lo realiza. Para disipar un error muy común, dice, conviene reiterar todas las conductas pueden ser enfocadas técnica y éticamente. Conviene insistir para evitar el error aludido. No obstante, dice, una regla técnica por la circunstancia de haber sido incorporada a un régimen jurídico no deja de ser técnica, pues la calificación de técnica o jurídica depende del punto de vista en los que nos coloquemos. Nos coloquemos. Y en efecto, si atendemos en la realización del fin concreto, la calificaremos de técnicamente buena o mala. Acá tenemos el concepto, para ser más claro, el concepto de lo que es la técnica. Dice, se entiende por técnica en general el conjunto o al conjunto de procedimientos que se siguen para llegar a un objetivo dado, es decir, para realizar un fin concreto. Al igual que, como les dije recién, que el concepto del derecho es unas reglas, normas o reglas que le rigen al ser humano para su convivencia, ¿sí? Porque de lo contrario, si es que no tenemos reglas, no tenemos algo que nos conduzca a nosotros, esto no va a poder ser. Entonces, por eso también tenemos que el concepto de técnica es entonces el conjunto de procedimientos que se siguen para llegar al objetivo dado, ¿sí? Dada la gran complejidad que ha alcanzado la formulación y realización del derecho en la actualidad, huelga todo comentario referente a la importancia que reviste la técnica jurídica. Pero interesa sí destacar que, como el derecho rige la convivencia humana, una falta de técnica jurídica sigue, según se ha dicho, encierra casi siempre una injusticia. Encierra casi siempre una injusticia, dice, porque recordemos que también nosotros los abogados, también los magistrados, tienen, tienen el derecho de equivocarse. Son y somos seres humanos y podemos equivocarnos. No porque es un magistrado, no porque
soy un profesor y soy abogado, yo no me puedo equivocar. No, soy un ser humano. Por sobre todo y ante todo, yo soy un ser humano y puedo tener equívocos. La técnica y la práctica jurídica, dice. No debe confundirse la técnica con la práctica jurídica, también llamada por algunos judicial, aunque en realidad esta es solo uno de los aspectos, puesto que práctica en general es el conjunto de conocimientos empíricamente adquiridos y aplicados a la realización material de las distintas actividades u operaciones de cualquier profesión u oficio. Técnica y práctica. Entonces, tenemos acá exactamente que la técnica con la práctica jurídica. Dice, puesta en práctica en general es el conjunto de conocimientos empíricamente adquiridos. ¿Qué significa empíricamente adquirido? Que no se llegó a estudiar, que no tuvo un estudio previo para que se haga, para que esto sea una técnica o para que esto se practique. Por eso dice empírica, es algo sin un título. Conviene aclarar un poco este aspecto puntualmente para evitar malentendidos. En efecto, la técnica tiene algo de científico y algo de práctico. En lo científico, dice que porque todo conocimiento técnico es el auténtico sentido de la palabra, presume por lo menos el conocimiento de ciertos principios generales referentes a la ciencia respectiva. Y B dice, y B, algo de práctico, pues por tratarse de procedimientos tendientes a la realización completa de un fin, cuenta con un caudaloso aporte de elementos extraídos de la realización del fin perseguido, que en nuestro caso es es la realización del derecho. Para que tengamos más en cuenta un poco lo que es la profundidad o lo profundo que es el derecho. Porque como siempre les dije y les voy a seguir diciendo de que el derecho es muy profundo. El derecho requiere de mucha lectura. Y a medida que vamos leyendo, a medida que vamos interpretando, vamos teniendo un panorama más amplio de lo que es nuestra profesión. También dice las relaciones de la técnica jurídica con las ciencias del derecho. En esta parte debemos tener muy en cuenta, uno de ellos es el lenguaje, las formas, el sistema de publicidad, la informatización de datos jurídicos, su definición, presunciones, ficciones. Todo esto conlleva un poco a lo que es las relaciones técnicas jurídicas con las ciencias del derecho. Y recordemos que el derecho es una ciencia. Y dice, el primero dice el lenguaje. Toda ciencia tiene un vocabulario propio, tanto más rico, cuanto más evolucionada está, y lo mismo pasa con la ciencia jurídica, porque es evidente la necesidad de una terminología que responda a sus necesidades. Cuando hablamos en general, afirmó Condillac, afirmó que la ciencia era solo una lengua bien hecha, deseada, una de, deseaba destacar cuánto significa la adecuación, adopción y el empleo de términos técnicos. Dice, acá viene una explicación muy... Hasta aquí se ha hecho referencia al lenguaje técnico jurídico en general, pero podemos enfocar concretamente algunas de sus manifestaciones y veremos de las siguientes maneras. El primero de ellos del lenguaje es el vocablo. La ciencia jurídica, como sucede con todas las disciplinas científicas, tiene palabras propias. Por ejemplo, hipoteca, deventure,
protocolización, warrant, etc. Además, la nomenclatura jurídica registra muchos vocablos del lenguaje común, pero asignándoles un significado estrictamente jurídico. Por ejemplo, cosas, servidumbre, fundación, prescripción, habitación, etcétera, etcétera. El primero era vocablos, el segundo son formas. Son también numerosas y muchas de ellas se conservan por las fuerzas de la tradición. Por ejemplo, hágase saber ante vuestra señoría, que normalmente van a encontrar en una B corta y una S. Como mejor convenga en derecho, me presento y digo, que suele emplearse al comienzo de escrito judicial. Será justicia. Son algunas de las palabras los vocablos o de las palabras que se usa mucho en derecho. Luego tenemos el aforismo y sentencia. Dice, son muy comunes tanto en los libros jurídicos como en los escritos forenses. Entre ellos abundan los procedentes del derecho romano, que suelen anunciarse en latín. Por ejemplo, et ad referendum, ad probationem, ubi lex non distinguit, net nos desringere, debemus, ubi sociatas, ibi jus sumum, jus sumum. Y son algunas de las palabras que en latín se usa, en algunos casos todavía se usa. Luego viene el estilo, porque recordemos que un escrito no es que se hace a mano, se puede hacer a mano, pero debe ser con estilo. Pero hoy por hoy ya hacer un escrito a mano ya no es estético, aún teniendo muy buena caligrafía. Además de emplearse las palabras con precisión, sobre todo cuando sean equívocas, es necesario ajustarse a un estilo sencillo y claro y conciso. Esta exigencia adquiere mayor importancia cuando se trata de la redacción de leyes, pues estas deben ser lo suficientemente claras como para que todas las entiendan y para su interpretación y aplicación no dé lugar a interminables discusiones. Por eso es importante porque, bueno, que hoy por hoy tenemos la computadora, ya no están más aquellas famosas máquinas de escribir en donde te equivocabas y te quedabas con el error. O le escribías entre líneas que es o era lo que querías decir, que todo era también válido. Sin embargo, hoy ya tenemos la computadora que es toda automática, ya te traduce, ya te da, te corrige y te marca cuál está mal escrito. Luego tenemos las formas. Se llama así al conjunto de signos exteriores que acompañan la realización de los actos jurídicos. Por ejemplo, la escritura pública, necesaria entre nosotros para la transmisión de inmuebles, y así sucesivamente. Todo esto, todos estos actos formales tienen de nuevo o tienen otra vez su subdivisión. Primero están los actos formales, que son solemnes, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué significa solemnes. Y las no solemnes, que son los actos no formales. Y acá tenemos. Los no formales dicen no significa que tal acto carezca de forma, sino que ésta se deja librada a la voluntad de las personas que lo realizan, pues la ley no fija forma algunas en particular. Luego vienen
Las solemnes son aquellas en las que la validez o existencia del acto depende de la observancia de la forma establecida. O sea que de la forma establecida significa lo que dice la ley, y el otro queda un poco a criterio e interpretación de los que están escribiendo o transcribiendo. Está el sistema de publicidad, la informatización de los datos jurídicos, las definiciones, las ficciones, todo esto tienen sus técnicas. Tenemos, amén de eso, tenemos las técnicas jurisdiccionales. La técnica jurisdiccional, en su concepto dice, es la que se refiere a la actividad de los jueces en la aplicación del derecho. Pues dice, mejor sería llamarla judicial, pues comprendería entonces al aspecto técnico de la actividad de los abogados, procuradores. Los problemas son varios. Entre ellos cabe citar los que plantea la interpretación de la ley, la confección de las sentencias y demás resoluciones a cargo del juez. Las técnicas disciplinarias también forman parte de esto. Y vamos a ir leyendo un poco así, y a ir leyendo. Es la que se refiere a la actividad de los juristas en el estudio de los regímenes jurídicos y aún a la exposición de enseñanzas del derecho. Luego vienen los pequeños vocabularios jurídicos, que son la justicia, el derecho, y así sucesivamente. Vamos a ver. Esta palabra es empleada en varias excepciones. La justicia. Luego está el derecho, eh, también están lo jurídico, la obligación, la legislación, el magistrado, el juez, el jurado, el jurisconsulto, el jurista. Son todos pequeños vocabularios, como dice acá, pequeños vocabularios que es importante que nosotros sepamos. Como les dije, el derecho es muy amplio, es muy... Okay. Bueno, quedamos en técnica disciplinaria, pequeños vocabularios jurídicos que son, dice jurídico, esta expresión es empleada en dos sentidos, como objetivo y como sinónimo de lícito. La obligación, también esta palabra es empleada en varios sentidos, como la ley, por ejemplo, que es una obligación. Dice, la legislación también nos indica de que tienen se emplean en dos sentidos. El sentido en designando el conjunto de leyes que están o no codificadas. Y el segundo es con referencia al estudio de aquellos sectores del derecho positivo que no hayan sido alcanzados. Luego tenemos el magistrado, que también todo va subdividido de nuevo. Dice, el sentido amplio y en el sentido más restringido. En el sentido amplio dice, toda persona que desempeña una función pública importante.
En un sentido más restringido y propio designa a funcionar. El juez es todo funcionario con potestad para juzgar y sentenciar. Los pertenecientes a tribunales colegiados suelen ser llamados entre nosotros camaristas. ¿Sí? Todo esto debemos ir sabiendo nosotros los nombres y quiénes son. ¿Sí? Jurado. Tienen dos excepciones. Es un órgano judicial colegiado compuesto por ciudadanos, legos, abogados, es decir, son no letrados, pero sí con una educación mínima. El juicio por jurados, con hondo arraigo de los países anglosajones, estos ya son los jurisconsultos, luego vienen los juristas, y que son la parte que nos compete un poco hoy a nosotros, nos compete hoy un poco a nosotros en esta parte de la técnica jurídica. Bien, llegamos hoy en esta parte al final de nuestra unidad número 19 y espero que me estén haciendo llegar los trabajos de los cuales yo estoy enviando. ¿Ok? Que tengan buenas noches.